Estamos Gracias. analizando el método inductivo, y no solo el método inductivo, sino que el método inductivo y cómo tiene aplicaciones para que nosotros podamos analizar y revisar otras ideas u otros conceptos, como lo que es lo amplio y lo complicado en el mundo de las falacias, ¿no? Las falacias es el arte de mentir, el arte de engañar, y eso se usa bastante, ¿no? Entonces el método inductivo lo que hace es fabrica un sistema de preguntas y análisis para ver cuando alguien me está abordando una falacia. Eso es lo importante, o cuando alguien afirma algo y hago preguntas y aborda que es una falacia. Tal vez no sepa todo el horizonte de falacias, de todas las que hay, todas las que se están realizando, pero lo importante es que sí puedo yo establecer de alguna manera decir, bueno, acá hay una mentira, ¿no? Ese es lo justo. Acá hay una mentira. Tal vez no tenga la capacidad de discernir eh, qué es, qué falacia se está diciendo, qué afirmación equivocada se está realizando, pero básicamente me puedo dar cuenta de manera rápida de que hay un, una inminente, ¿no es cierto?, mentira, y las mentiras cuestan identificarlas. Creo que una de las cosas más, o un engaño doctrinal. Entonces, cuando yo identifico este mundo de las falacias de manera muy práctica, obviamente lo que hago es darme cuenta que estoy en presencia de una mentira. Tal vez no sé exactamente cuál es la mecánica de las mentiras que se está usando, pero lo que sí me puedo dar cuenta es sin ningún problema que estoy en presencia de un engaño. La falacia es una forma sofisticada de engaño por medio del discurso. Como bien les dije al principio, esto lo habían realizado eh, los sofistas en el mundo griego. Les encantaba buscar y rebuscar las preguntas, hacer preguntas capciosas, y ahí empezaron a aparecer poco a poco el mundo del diálogo, que es la retórica. Una retórica falaz es una retórica que tiene la costumbre de engañar, ¿no? Déjenme ver, a ver si puedo conectarme también con ustedes por medio del ordenador, porque estoy con el teléfono por un lado y con el ordenador por otro. El día de hoy no tuve tiempo a unirlos. A ver si me puedo unir. Me dice que puedo cambiar aquí. Uh. Voy a cambiar. Voy a ver si me puedo conectar con otro usuario y me conecto para allá. Hola Winter, dale un chancecito al profesor que está haciendo unos arreglos técnicos ahí entre la computadora y el teléfono. Ok, ok. Yo voy a estar escuchando porque yo no asistí a la clase pasada. Acabo de salir al trabajo. Voy a escucharlo a ver qué aprendo de toda la conversación de ustedes. Bien, veamos a ver si ahora me escuchan, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, hermano, lo escuchamos bien.
Sí, hermano, lo escuchamos bien. Lo que es que no lo vemos. Ah, ok, correcto. Sí, eso ya se va a arreglar en unos minutos, no se preocupe. Voy a estar en modo invisibilidad. Puedo compartir ahí la pantalla y van a ver ahí la pantalla, la imagen, ¿no? Ahora sí, vamos a trabajar con la Biblia, porque siempre digo, mi cara no es muy pedagógica que digamos. Creo que varios sufrimos lo mismo, ¿no? A buen entendedor, palabras pocas. No se ríe, hermano, no haga bullying públicamente. Bien, creo que estamos, ¿no? Se me ve la Biblia ahí arriba. Habían, habían unas falacias que nosotros habíamos localizado dentro de las escrituras, que son bastante usadas en el documento bíblico. Y, por ejemplo, una de las falacias más difíciles de ubicar en el texto bíblico es cuando alguien afirma algo a través de la Biblia. Lo que yo tengo que hacer es ver si eso que está diciendo la Biblia en realidad es lo mismo o sea, más allá que está en la Biblia, si es una autoridad para afirmar aquello. Mire, vamos con algo importante. No sé si vimos la tentación de Jesucristo en los días pasados. ¿Habíamos analizado la tentación de Jesucristo? Sí, la habíamos analizado una vez en otra clase. Ah, ok, ok, ok. Bien, en la tentación de Jesucristo hay algo que se le dice a Jesucristo. A mí fueron entregadas todas estas cosas. Y a quien quiero la doy. Bien, ese pasaje se afirma para decir que Satanás es el dueño del mundo. ¿Recuerdan, no? Acá estamos en presencia de una de las falacias más difíciles de identificar en la Biblia. Bueno, ¿cómo hago? Porque utilizo la autoridad que es la Biblia. Pero estoy utilizando algo de la Biblia, que está dentro de la Biblia, que es inspirado por Dios, pero no es parte de lo que quiere, o sea, no es algo que lo dijo alguien de autoridad dentro de la Biblia. Entonces, descubrir una falacia esta falacia para decir, bueno, la estaba utilizando a algo que dijo Satanás, pero Satanás no es autoridad. Entonces, lo primero que yo me doy cuenta es que todo lo que la Biblia dice es autoridad, fue inspirada por Dios, pero no es norma y doctrina. Entonces, esta falacia, utilizada justamente con la tentación de Jesucristo, déjeme ver si puedo buscar. Creo que en el capítulo 4 está la tentación de Jesús. La frase, otra vez llevó el diablo a un monte alto y le dijo, y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En el paralelo a este pasaje, creo que es Lucas, en el capítulo 4, si no me equivoco, déjeme ver. En el pasaje paralelo, le dice, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de Dios, porque a mí te han sido entregadas y a quien quiero lo doy. Esto está en la Biblia. Esto es inspirado por Dios. Pero el sujeto que está hablando no es alguien que esté enseñando doctrina. No se pueden tomar las palabras de Satanás para generar una doctrina. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué es lo que es? El padre de mentira. Entonces, el padre de mentira no puede decir la verdad. Entonces, yo no puedo tomar
una frase dicha por el padre de mentira para hacer una doctrina de verdad. Entonces, bien, la palabra de Dios es inspirada por Dios. El texto bíblico es inspirado por Dios. Pero esto lo está diciendo el padre de mentira. Porque la pregunta, según la Biblia, ¿quién es el dueño del universo, de los planetas, de los mundos, de los reinos, según la Biblia? Dios. Dios, de él es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿cómo pueden haber dos dueños? Pero hay personas que de este versículo utilizan para hacer doctrina. No, porque el que es dueño de esto y el que está en el mundo, gobernando el mundo, se utiliza la frase de Satanás gobernando el mundo para decir que es el dueño del mundo. Pero una cosa, cuando la Biblia habla de mundo, no está hablando del planeta en sí mismo, de la esfera, sino que está hablando, la palabra mundo dentro del texto bíblico está hablando del universo de ideas. O sea, sí, Satanás puede influenciar las ideas de las personas, de los inconversos, de la gente caída. Eso es una realidad. Pero acá no está hablando de eso. Está hablando de los reinos, está hablando de la tierra, está hablando del terreno. Entonces, acá hay una primera falacia que es la falacia de asociación. Asociar el tema de que Satanás es el gobernante de este siglo con que Satanás se diga a sí mismo y se autoproclame a sí mismo que haya sido el que se le entregó la tierra. Nadie le entregó la tierra a Satanás. Nadie, absolutamente nadie le entregó. Dios sigue siendo el dueño. Entonces, esta falacia, que es una falacia de falsa analogía, es tomar lo que Satanás dice porque está en la Biblia, pero el hecho de que algo esté en la Biblia no dice que eso es doctrina. Estos son pasajes muy particulares que se pueden utilizar mal, que es una falsa autoridad porque se está tomando las palabras de un sujeto particular. Hay otras que que también se utilizan bastante, que es el dicho de Simón el Ciego. Dice el pasaje, Dios no escucha a los pecadores. ¿Recuerdan esa frase? Dios no escucha a los pecadores. ¿Y cuál es el texto bíblico de esa frase, hermano? Estoy en el Nuevo Testamento. O no oye, no escucha, no oye. Juan capítulo 9. Juan 9:31, lo encontré. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este pasaje está en la Biblia. Y mucha gente utiliza este pasaje que está en la Biblia para decir, miren, Dios no oye a los pecadores. Ajá, ¿y cómo nos oyó a nosotros antes de ser santificados? ¿Cómo podríamos haber recibido y haber creído en Cristo y haberle confesado? ¿Y cómo eso llegó a la presencia si no hemos hecho? Si básicamente seguimos siendo pecadores. Bueno, es que esto, aunque está en la Biblia, ¿quién lo dice? ¿Quién dice esto en la Biblia? Esta es una pregunta poderosa. ¿Quién dice eso en la Biblia? O sea, está en la Biblia. No, yo te pregunté si está o no está en la Biblia. Yo te pregunté, ¿quién dijo? Bueno, y justamente el que lo dice es el ciego. El ciego de nacimiento es el que dice esta frase. Está claro que el ciego de nacimiento no está el Espíritu Santo de él, aunque la frase que no fue inspirada por el Espíritu Santo está en un documento mayor que se llama documento inspirado por Dios, no significa que eso es doctrina para nosotros. Como la frase de Satanás, a mí me han sido entregado eso. Eso no lo inspiró Dios para que Satanás lo dijese, pero está en el documento que se llama inspirado. Entonces acá tenemos una segunda frase, una segunda definición de inspiración. Anoten, inspiración es que está en el documento bíblico, que es real lo que se dijo, es histórico, fue así como se dijo, pero hay que analizar toda y cada una de las frases que se dijeron, porque el hecho de que esté en la Biblia no significa que eso sea norma y doctrina. Está en la frase de un hombre que recibió un milagro, punto. Pero esto no es doctrina, porque no hay nada que respalde. Porque si Dios no podría oírnos nosotros cuando le recibimos a Cristo, cuando confesamos en su nombre. Dios no podría oírnos. Dicho de paso, antes de Cristo, Dios igual oía a las personas. Así que básicamente acá tenemos otro principio bastante parecido. Vamos a tomar la frase de Gamaliel. La frase de Gamaliel es otra frase de donde tenemos una persona que no es autoridad en el documento bíblico para hacer doctrina.
Eh, la frase de Gamaliel creo que está en Hechos. Gamaliel, déjame que busque a Gamaliel. Gamaliel. Hechos capítulo 5, verso 34. Ahí está. Hechos 5, 22. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerados por todos en el pueblo, mandó a que se sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros, no veáis que hacéis respecto a estos hombres, porque antes de esto se levantó Teudas, diciendo: ¿quién era alguien? Este se unió a un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas Galileo, y el cual en los días del censo llevó en pos a mucho pueblo. Pereció él también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o es obra de los hombres, o se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis que tal vez hayáis luchando con Dios. Y se utiliza esta frase para convalidar cualquier secta. El testigo de Jehová utiliza esta frase. Si nosotros no fuéramos de Dios, ¿seguiríamos existiendo?, dice el testigo de Jehová. No. Y Gamaliel, ¿qué es lo que dijo? Que si es obra de hombre se desvanece. Esta frase la utilizan los mormones para convalidar su obra y ministerio. Entonces, que algo permanezca, imaginemos la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy existe, ¿no? Entonces, esta frase, ¿quién la dice? La dice Gamaliel. Gamaliel no es inspirado por el Espíritu Santo. Aunque la frase esté dentro del documento inspirado, esto no es doctrina de Dios. ¿Van entendiendo el concepto? A ver. Bajo la misma regla de algo que está en la Biblia, ok, es inspirado por Dios, podríamos tomar Mateo capítulo 12. Y en Mateo capítulo 12, después de Jesucristo sanar a un hombre que tenía espíritus, ¿qué dijeron los fariseos? Este no echa afuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. O sea, si tomamos la regla de todo lo que está en la Biblia, es norma de doctrina, acá tenemos otra. Entonces Jesucristo hacía milagro por medio de un demonio que tenía. Esto es importante. No todo lo que está en la Biblia es norma y autoridad de fe en doctrina. Tomamos el ejemplo de la frase de Satanás, la frase de Simón el Ciego, y tenemos también la frase de Gamaliel y finalmente la frase de los fariseos. Con este simple ejemplo, nosotros, cuidado cuando alguien te esté utilizando la Biblia para afirmar que lo que está diciendo es bíblico. Que algo esté en la Biblia, entre comillas, que sea bíblico, no significa que es norma de doctrina para nosotros. Porque bajo la misma regla, la Biblia dice, si alguno quiere ser parte de los pactos y las promesas, tiene que estar circuncidado. Y listo, nos judaizamos todo de un solo viaje. Así que todos los hombres a circuncidarse. Entonces, acá tenemos algo importante. No todo lo que está en la Biblia es norma de doctrina para este tiempo. Y esta falacia cuesta mucho identificarla. ¿Por qué? Porque es una falacia de falsa advericundian, una falsa autoridad que se está colocando dentro de un documento y un libro que es autoridad de fe. Entonces, no todo lo que dice la Biblia es norma de doctrina y norma de fe. Aunque esa, en el marco general de inspiración, que es, sí, eso ocurrió y eso se dijo, no significa que eso es norma y fe y doctrina para la Iglesia. ¿Van comprendiendo esta falacia? Sí, señor, está bien claro. Y usted dijo que es una falacia, dio un nombre como en latín, profe. Falsa advericundian o falsa autoridad. Ah, ya. Y es en latín, ¿no? En latín, correcto, falsa autoridad, es una falsa Gracias. autoridad. Este término de falacias son difíciles de ubicar porque no están dentro de las falacias comunes y son las falacias más difíciles de ubicar. Y peor cuando alguien te utiliza la Biblia. No nos olvidemos que en la misma tentación de Jesucristo, en Lucas 4 creo que era, la primera
falacia que se le hace, ¿no es cierto? Una de las falacias es la falacia de la tentación, donde Satanás le dice a Jesucristo que se arroje al vacío, ¿no? O del templo. Le dice, a ti daré la gloria. Y ellos, la última tentación, le dice, ¿acaso no porque escrito está? A tus ángeles mandaré acerca de ti y te guardarán, y en las manos te sostendrán para que no tropieces. Y pie en peor. O sea, la lógica de Satanás era, la Biblia dice que, o sea, Dios te va a proteger, lárgate, veamos si Dios te protege. La respuesta de Cristo, obviamente, está dicho, no tentarás al Señor, tu Dios. Satanás es el sujeto alfa que utiliza la Biblia para engañar y para mentir. Y estaba utilizando la Biblia para tentar a Jesucristo y para engañar a Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, no todo el hecho de que alguien te utiliza la Biblia significa lo que la Biblia está diciendo es correcto. Con eso me remito a un escritor, a un sujeto bastante conocido para ustedes. De hecho, le voy a colocar el audio. Este fue uno de los videos que generó la mayor simpatía que me tienen hasta el día de hoy los calvinistas. Les muestro el video que me hizo ganar la popularidad y simpatía dentro de los calvinistas. Se la coloco. Esperen un segundo. Se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí. Una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. Está MacArthur al lado de Larson y MacArthur afirma lo que dijo Larson. Sí, por supuesto que sí, aunque parezca algo terrible, está claro que todos los pecados han sido perdonados en la cruz, presente, pasados y futuros. Eso no excluye al suicidio, en la conclusión del señor MacArthur. Y quien está haciendo la entrevista es Miguel Núñez, quien dice, bien, qué revelación importante, asiente con la cabeza. Sí, amén, gloria a Dios. Acá tenemos alguien que está utilizando la Biblia para engañar a las personas y llevarlas a que se quiten la vida. Entre el año 2013 y el 2019, dentro de la comunidad evangélica de base calvinista, por lo menos más de 26 pastores de estas misiones se quitaron la vida. Y estoy hablando de los que yo me enteré directamente a través de las noticias norteamericanas y de los diarios norteamericanos. Imagínense todo lo que no sale a la luz y todo lo que no se publicó. Más de 26. Cuando MacArthur hace las famosas conferencias de la gracia y aborda el tema de la gracia, apuntando con más fuerza al 2016, hubo una creciente crecimiento de personas que se quitaron la vida. Entonces, lo peligroso de utilizar una falacia, de utilizar la Biblia para mentir, es que la Biblia es autoridad de fe. Pero no todo lo que está en la Biblia, no todo lo que alguien justifica por medio de la Biblia significa que sea real. Si no, muchachos, como dijo Pablo, partir con Cristo es mejor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nos muramos. Así que, hermanos, vamos a hacer la voluntad del apóstol Pablo. Vamos a tomar una falacia de acá, de la frase del apóstol Pablo. Filipenses, capítulo 1. En el capítulo 1, el apóstol Pablo dice, porque para mí el partir con Cristo es muchísimo mejor. Eso, cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije, Pablo se quiere morir. Y Pablo dice, porque si el vivir es Cristo y el morir es ganancia,
para mí, el vivir en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra. No sé pues qué escoger, porque los primeros cuerpos, los primeros versículos, Pablo había afirmado que el partir con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, si para Pablo el partir con Cristo es mejor, ¿cómo alguien inspirado por el Espíritu Santo desearía y anhelaría morirse? Es que la muerte no es pecado. El apóstol Pablo no funciona. Ahí acabo de utilizar la Biblia para crear una mentira con una frase dicha por una persona inspirada por el Espíritu Santo. Y la estrategia de Satanás de torcer las escrituras y hacer una falacia, y esta es una falacia de contextualización, está sacando de contexto la frase del apóstol Pablo. En ninguna parte Pablo está apoyando ni la eutanasia, ni el suicidio, ni en realidad Pablo sabe que si el morir y el partir con Cristo es muchísimo mejor. Pero claro, Pablo dice, si me toca, o sea, en el hipotético de que si me tuviese que ir, dice, porque en ambas cosas estoy puesta en estrecho, desearía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por eso muchas veces el apóstol Pablo huyó a la muerte, fue bajado por una canasta, huyendo de la muerte, porque Pablo sabe, o sea, sí, me queda mucho trabajo que hacer, no voy a dejar que nadie me quite la vida. En el siglo II y en el principio del siglo III, cuando Severo inició la persecución de los cristianos, hubo un sujeto, no recuerdo cómo se llama, donde promovía que la gente confesase públicamente que era cristiana y fuese esta gente que ejecutaba a cristianos para ser mártires. La martirización. La gente veía la martirización como un éxito de la vida cristiana. Y esto fue corregido a la iglesia, porque hubo gente que decía, ay, recibí a Cristo, acá estoy. Y su éxtasis era partir a la presencia del Señor siendo un mártir. No, si nos toca morir en los gajes de la vida por causa del Evangelio, bien, nos tocó, pero no nos vamos a entregar a que nos pongan la vida, que nos quiten la vida, ¿no? O sea, ni porque la mano es un tercero, ni tampoco vamos a participar de eutanasia. Ni Dios permita que ninguno de los presentes nosotros nos toque un cáncer, ¿no? He visto a la gente y lo terrible que es el proceso de cáncer. Pero eso no significa que vamos a tomar la decisión nosotros de cortar la vida o entregarnos en mano de muerte, ¿no? Que un tercero nos quite la vida. Hay cientos de películas que han desarrollado este tema, hasta han puesto el romance detrás de la eutanasia. ¡Oh, qué hermoso, qué lindo! Se quitó la vida, el protagonista amando, y la protagonista quedó llorando, y apoyó, lo amó tanto que apoyó que se quitara la vida. O sea, barbaridades de Hollywood, ¿no? Entonces, esta deformación de la realidad es terrible. Peor cuando se ocupa la Biblia para engañar a las personas. Por eso la condenación, la satanización, porque esto es obra de Satanás, y decir que son demonios disfrazados de siervos de Dios, no es ninguna ofensa. Estamos diciendo lo que la Biblia nos ha revelado. Satanás sabe usar la Biblia, y la usa bastante bien. Pastor Efimio. Manager Benive, adelante. Y después Marlene, después Hernán, después Freddy Lara, John Constantine, Winter y continuamos. Honestamente la tuve muy difícil. Pero creo que la más común siempre termina siendo ad hominem. So, en Marcos 7, en el versículo 5, cuando los fariseos ven a los discípulos comer, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué estos discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Entonces me dio la impresión de que estaban llamando directamente inmundos, los fariseos estaban llamando inmundos a los discípulos, por lo cual decidí que en específico sería ad hominem. No sé si está de acuerdo con Correcto. ¿Correcto? Está correcto, esa es una ad hominem, ¿no? Bueno, esa fue la más sencilla. Y todas las demás que vi, sí, o sea, con respecto a lo que son en los evangelios, casi siempre los fariseos hacían ad hominem. Siempre como que atacaban a la persona o cualidades de la persona. Pero del resto, esa fue la más fácil. Las otras, honestamente, no las encontré. Cuesta darse cuenta al principio de cuando alguien está utilizando una falacia. No es sencillo, no es fácil.
agudizar el oído en esto es todo un proceso, ¿no? Tener el oído agudo para decir, bueno, lo que estás haciendo es una falacia. No es algo sencillo, ¿no? No es algo fácil. Porque justamente lo que es un perfeccionamiento de aprender a mentir y aprender a engañar, ni más ni menos que eso. Y el ejercicio que hice, bueno, uno va descubriendo, ejercitando cómo ellos están mintiendo para decir, bueno, esta es una forma de mentira. Me doy cuenta que acá hay una sí hay bastante tendencia a mentir, mucha tendencia a mentir con el uso de las escrituras, con el uso de la Biblia. Sí, profesor, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, uno ve que abren muchos live en TikTok y la mayoría uno descubre que son sacerdotes satánicos y realmente tuercen la doctrina y es así. Pueden decir 9 verdades y una mentira, pero que puede llevar a catástrofes del alma. Totalmente de acuerdo con usted, profe. Uno cuando empieza a analizar esto, hermana, cuando uno se da cuenta, o sea, yo me considero que soy un cazador de mentirosos, ¿no? Y la gente le molesta cuando a uno le refriega por qué está mintiendo, por qué utilizó está haciendo una falacia. Y hay gente que se perfecciona, o sea, yo conozco falacistas profesionales, gente que miente de una manera académica, ¿no? Después de cada cosa. ¿Qué dice? Sí, total. Hermano Hernán Bellido, adelante. El hermano Freddy, adelante, hermano Freddy. Hola, profe. Gusto saludarle. ¿Vos, hermano Bendiciones Freddy? también. Hola, hola. Claro, con respecto a lo que estaba enseñando usted ahora, profe, con respecto a la contextualización o usar mal los pasajes y eso, claro, a mí se me vino a la mente el pasaje que después usted lo mencionó, que es el de Hechos 15, que dice el verso 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Claro, si uno usa el texto, deberíamos circuncidarnos, ¿eh? Y para ser salvos, ¿entiendes? Y de hecho, el mismo libro de Hechos, el capítulo 16, el verso 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Entonces, eh, fácilmente la Biblia se puede torcer y enseñar mal con la misma Biblia, digamos. Así que, como eso, profe, darle un mal uso y más encima defender una falsa enseñanza. Correcto, correcto. Vamos a utilizar una falacia. Esta la utilizó un pastor de Perú, el pastor Jonathan, utilizó la falacia de una falacia anacrónica, ¿no? De anacronismo. Vamos no a el libro de Santiago. Estas son falacias más difíciles, más técnicas. Estamos hablando de gente que es más experta mintiendo. Santiago capítulo 2. Santiago 2 dice literalmente en la escritura, literalmente está diciendo que el hombre no es solo justificado por la fe, sino juntamente con sus obras. Entonces, se cumplió la escritura diciendo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicias y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este pasaje, que lo voy a colocar acá en pantalla, déjeme que ahí lo guarde. Gente pone a pelear la Biblia con la Biblia. Entonces hay personas que ponen a pelear la Biblia con la Biblia. Pablo dice,
Porque por gracia sois salvos, no por obras, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago le está diciendo, por otro lado, en el versículo que estábamos diciendo, que estábamos leyendo, disculpe. Santiago 2:1. No lo estaba marcado. Veis que pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces la gente dice, miren, está mintiendo Santiago. Es que Santiago escribió mucho antes de la llegada del apóstol Pablo. O que Pablo escribiese y revelara la doctrina de la gracia. Y eso es una verdad. Es verdad que Santiago escribe antes de la revelación de la gracia, pero son dos temas diferentes. Mire, esta falacia de el pozo envenenado, no, Santiago se está equivocando, Santiago está haciendo salvación por obras, y Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, llegan al punto hasta decir que Santiago no es inspirado por Dios. Santiago no es autoridad. Porque si analizamos los dos pasajes, ustedes ven que hay una contradicción evidente ahí, así, a simple vista. ¿El verso de arriba con el verso de abajo está en armonía o hay una contradicción? Hermano John Constantine, hermano Winter. ¿Están en armonía los dos pasajes o están en contradicción? Si leemos así a simple vista. A simple vista pareciera que fuese contradictorio. Correcto. Pero regla básica de hermenéutica. Texto a la luz de su contexto. Vean, partamos con Santiago. Santiago dice a Abraham, no fue justificado Abraham, dice acá, no fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Este viejo Abraham es un Abraham que había caminado ya tiempo con Dios. Abraham había salido de los caldeos, había entrado a la tierra prometida, le había embarazado, o sea, le había permitido embarazar a su esposa, le había dado los famosos pozos, le había dado victoria sobre Sodoma y Gomorra, había dado un hijo que donde era él impotente y su esposa, o sea, había caminado rato con Dios. O sea, Santiago habla de un Abraham que viene caminando hace rato con Dios. Pero para Pablo lo que está hablando no es el mismo Abraham de abajo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo explica la gracia, utiliza otro punto de partida en sus escritos de Abraham. Y esto está en Romanos, capítulo 4, verso 1. El verso 3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó en Abraham a Dios y le fue contado por justicias. Esto, si lo leemos en el contexto, es antes de que él se haya circuncidado. Pero la obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no creen que le justifica el impío, le fue contada. Como también David habla bienaventuranza, el hombre quien Dios atribuye justicia sin la obra. Bienaventurado el Señor que no inculpa. Dice, ¿qué pues? ¿Esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? No, también para la circuncisión, porque decimos, a Abraham le fue contado por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, Abraham, antes de ser circuncidado, fue contado por justicia, o sea, antes de caminar a un tiempo con Dios, cuando Dios lo llama a Ur de los Caldeos. O sea, este Abraham, que es el mismo contexto de Gálatas explicando la gracia, ¿no es cierto? Disculpen, en Efesios, capítulo 2, verso 8, no está hablando de un creyente que recién viene a Cristo, porque el contexto es, Él los dio vida a vosotros cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Este es el llamado, cuando nosotros vinimos a la fe en Cristo, cuando Él nos resucitó, cuando Él nos dio salvación. Y ese es el ejemplo de la gracia que toma Pablo, el Abraham que viene por primera vez a Cristo. Y no es lo mismo el Abraham, aunque es el mismo sujeto, no es lo mismo el Abraham que sale de los caldeos al Abraham que ya tiene experiencia con Dios. De hecho, se comió un asado con Dios. Dios bajó, descendió en la encina de Manré y comió un cordero con mantequilla. O sea, se había sentado a tomar un almuerzo con Dios. O sea, tenía experiencia caminando con Dios. No es el mismo sujeto. Entonces, lo que está hablando Santiago en este pasaje
es a gente que ya conoce a Dios, es para gente que ya son creyentes. Y eso lo confirma la primer parte de la carta de Santiago. Tenemos 15 minutos. Santiago, en el capítulo 1, le habla, siervo de Dios Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, aquellos judíos que habían creído en Cristo, dice, tenéis por, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando allí se prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan paciencia completa, sean perfectos y cabales, sin que alguna cosa falte. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. El objetivo de esto es para los judíos que habían creído a Jesucristo. Y justamente le habla soportando las pruebas. Aventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya sido resistido a la prueba, recibirá la corona. O sea, está hablando de creyentes que ya habían sido probados, que habían permanecido en Cristo, que habían caminado con Cristo. Y obviamente todo este escrito de Santiago es una carta para hebreos que ya conocían de Dios. Mientras, en el caso de Efesios capítulo 2, verso 8, le está recordando de cómo vinimos a Cristo y que nosotros no teníamos nada para venir a la fe, más que la fe misma. Mientras, Santiago le está escribiendo, ustedes ya han caminado hace rato con Dios. Ustedes, siervos del Señor Jesucristo, que han creído en Jesucristo, ya han caminado hace rato con Dios. Y ustedes, a esta altura del partido, porque esto fue escrito para el año 45, la iglesia nace en el año 33, así que si sacamos cuenta, a grosso modo, tenemos alrededor de ¿cuánto? Casi unos 18 años más o menos. 17, 18 años de iglesia. O sea, son cristianos ya viejitos. Yo a esta altura del partido llevo 20 años. Llevo, o sea, unos 3, 4 años más que estos judíos. O sea, son gente que han caminado con el Señor. Gente que ya ha visto milagros, sanidades, gente que ha visto el poder de Dios. Por lo tanto, si este creyente que ya lleva tiempo no tiene obras, automáticamente su fe se muere. No es lo mismo, no es el mismo sentido, no es el mismo Abraham, el Abraham que entrega a su hijo cuando fue probado por Dios. O sea, literalmente no es el mismo Abraham que salió de Ur de los Caldeos. Cambiemos la historia. Digamos que cuando Ur de los Caldeos, Abraham es llamado pidiéndole que entregue su hijo. Abraham no va. Dios no le va a pedir que entregue su hijo como una prueba para que crea en él, que él es el Dios, el único Dios verdadero. No, va a creer en tamaña prueba ya un Abraham, ¿no es cierto?, que ha caminado con Dios. Y no sería una gran prueba que Abraham le diga, bueno, ve a tal lugar, ¿no?, después de haber tenido toda la experiencia. Esto nos ayuda a entender que lo que va a venir para nosotros, entre más caminemos con el Señor, entre más conozcamos al Señor, no es lo mismo. Esta falacia de desautorización se la dije a un pastor peruano, el pastor Jonathan. Le digo, usted está desautorizando a Santiago, porque Santiago sí es autoridad de fe. Santiago sí es norma de doctrina para los creyentes que ya hemos caminado con Dios. Y a veces la gente desautoriza por una falacia de anacronismo. Esta falacia de anacronismo, sí, bueno, porque salió antes de que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, diese la revelación de la gracia, estamos diciendo que entonces Dios no inspiró por el Espíritu Santo a Santiago. Sí, lo inspiró. Esto que estamos leyendo es inspirado. Lo que pasa es que esto se está refiriendo a otro grupo de personas. Porque este pastor, y no solo este, sino que muchos que creen en la idea de salvo siempre salvo, creen que Santiago no es autoridad de norma para la iglesia. Por esta falacia anacrónica. El hecho de que haya sido antes, el hecho de que haya sido antes de que Pablo revelase la doctrina de la gracia, no significa que no sea autoridad. Desautorizar a una persona en el documento bíblico también es una falacia. La desautorización de una falacia, el famoso pozo envenenado. Si crees lo que Santiago dice, tú estás creyendo en la salvación por obras. Falacia en dos tiempos. Adelante, hermanos. Tenemos 11 minutos, pero mientras usted estaba hablando, recordé otra falacia, ¿no? Otra vez en torno a Jesús, que cuando él fue entregado, llevaron a muchas personas para hablar acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces conseguimos, por ejemplo, en Lucas 23, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que
pervierte a la nación y prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Yo creo que aquí este es un hombre de paja, básicamente porque están tergiversando lo que Cristo dijo, diciendo, o sea, usando lo que él dijo para decir que él mismo dijo que él es un rey. Entonces, yo creo que aquí hay un hombre de paja. Correcto. ¿Cuál es la falacia del hombre de paja? Recordémosla. Básicamente es eso, tergiversar una premisa que una persona dice y cambiándolo para decir otra cosa que probablemente no dice. Es decir, en este caso, Jesucristo sí había dicho de forma clara que él era el Mesías, pero ¿quiénes son los que agregan al discurso que él mismo había dicho que él era el rey o que él mismo era superior al César? Eso lo agregaron los que estaban acusando a Jesús. Eso no lo dijo Jesús en ningún momento. Entonces, correcto. La falacia del muñeco de paja es tergiversar el comentario de una persona y atacar el comentario que yo concluí, ¿no? Esa es la falacia del hombre de paja. O sea, es atacar algo que nadie ha dicho. Gracias por el hombre de paja. Uno las falacias las debe agradecer nada más, como diciendo, me di cuenta que estás mintiendo, ¿no? Pero no se refuta, solamente se expone a la persona como un mentiroso compulsivo, como una persona que es bastante ávida para mentir. Es así de sencilla. Cuando te hagan una falacia, no respondas la pregunta o la intervención, sino que denuncia, acusa la falacia y déjalo puesto como un mentiroso. Así es. Y profe, no sé si puede ver el chat porque John Constantine dice que en este momento no puede hablar, pero envió varios ejemplos y están en el chat. Ok. John Constantine dice, luego unos minutos, apelación a la ignorancia, Hechos 17:23. La falta de información. Hechos 17:23. Okay. Pensando y mirando que vuestro santuario hallé, y también dijo, el altar que estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Este es en el verso. No es una falacia, porque Pablo no está hablando, ¿no es cierto?, ni pregonando politeísmo. Pablo lo que está usando es aprovechándose de lo que ellos no conocían para presentar al Dios. Porque esto es en el contexto, ¿no? El contexto, los griegos no es que estaban adorando al Dios verdadero, sino que es, bueno, seguramente deben existir tantos dioses y no conocemos los nombres de esos dioses, colocamos un espacio representativo para todos esos dioses, al Dios no conocido. O sea, porque los griegos o los romanos pensaban que si a un Dios no le rendían pleitesía, ellos podrían ser considerados y atacados por eso, si le podría venir una maldición. Entonces eran idólatras por si las dudas, ¿no? Por si la duda, adoramos a todos esos dioses y acá tiene un espacio. No sabemos cuál forma tiene. Entonces Pablo dice, bueno, acá hay uno que ustedes no conocen, ¿no es cierto? Uno que ustedes ya no conocen. No, la falacia de apelación de la ignorancia es decir, bueno, nadie ha confirmado que los extraterrestres no existen, por lo tanto los extraterrestres existen, ¿no? O como, por ejemplo, nadie ha demostrado la existencia de Dios, por lo tanto Dios no existe. Bueno, tampoco, la ausencia de evidencia no hace que esos son argumentos ateos, ¿no? Dice, bueno, muéstrame la existencia de Dios, compruébamela. No, a Dios, muéstramelo así, para pesarlo, medirlo, saber. No, bueno, nadie ha demostrado eso. Sí, pero esa forma de observar a Dios o que tú estás pidiendo, sí hay gente que la vio. El hecho de que tú no lo veas no significa que no exista, ¿no? Bueno, como yo no lo he visto, no puedo demostrar que eso es verdad. Eso está dentro del mundo filosófico que se llama el agnosticismo, y es la falacia de ignorancia, ¿no? También el tema de, bueno, no he visto, nadie ha demostrado la no existencia de extraterrestres, por lo tanto los extraterrestres existen. O, por ejemplo, nadie ha podido demostrar un versículo bíblico, ¿no es cierto?, en negación, ¿no es cierto?, que digan algo con referente a un sujeto, ¿no? Que María, la Biblia no niega que María subió al cielo, por lo tanto la Biblia no niega eso, sí, María subió al cielo en cuerpo y alma, listo, tenemos teología mariana por algo que la Biblia omite. Esa es la teología, eso sería más o menos algunos ejemplos de la falacia, apelación a la ignorancia. La generalización, Juan 1:46. Juan capítulo 1, verso 46. John Constantine quiere opinar. Adelante, John. En el pasaje de Hechos yo lo puse
refiriéndome a los atenienses, no que Pablo hizo la falacia, sino que Pablo se aprovecha de esa falacia de ignorancia Ahí sería. para mostrarles Ahí al sería Dios correcto. verdadero. Claro. Excelente, sí. Si es mirado desde el lado de los atenienses, sí. El hecho de que hay tantos dioses que no hemos visto, todos esos existen, ¿no? Ahí estaría correcto. Bien, Constanti. Excelente. 6 Gracias por la minutos. aclaración. La otra que habías colocado, John, era la de generalización. Juan 1:46. Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo, ven Felipe, o sea, diciendo, bueno, es latino, ¿no? No, son todos ladrones, contrabandistas, drogadictos y seguramente tienen su plantación de droga en el fondo de su casa. Excelente, esa es correcta, muy buena esa. ¿Qué otra más tenemos? El hombre de paja, Mateo 22:15 al 22. Mateo 22:15. Entonces fueron los fariseos consultando a reprenderle por alguna palabra y le enviaron los discípulos y ellos se los ordenaron. Mateo, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que te cuidas de que nadie, porque miras la apariencia, no y la apariencia. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito hacer tributo al César? Ok. Y Jesús le dijo, la malicia de ellos, ¿por qué me tentáis? Y porque estás mostrando la moneda. Y la falacia acá tú lo colocaste, intenta tapar a Jesús con una pregunta sobre los impuestos, tergiversando su posición para hacerlo parecer rebelde contra Roma. Ok. Aunque la falacia no se, o sea, la tentación no se concreta, esto cómo se podría, dentro de las falacias, para ubicarla bien, también podría haber una presunta falacia del falso dilema, ¿no? Es que lo que pasa es que es más difícil poder ubicar una falacia acá. Es mucho más difícil, ¿no? Porque pagar impuestos no sería una falacia, tampoco sería darle a Dios una falacia. Entonces es una tentación, es una prueba más que nada. No logro ver algún tipo de falacia acá, ¿no? en el pensamiento. La pregunta es capciosa, sin duda, ¿no? Preguntas capciosas son capciosas, ¿no? Tramposas. Y la falacia circular. En Juan 8:13, los fariseos dicen que el testimonio de Jesús no es válido porque testificar en sí mismo usando la conclusión como premisa. Ok, Juan 8:13. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Sí, trataron de suponer sobre Jesucristo una falacia circular, correcto. Trataron de suponer que Cristo estaba cometiendo una falacia circular. Lo que yo digo, lo que yo hago es verdadero porque yo digo que es verdadero. Y mi testimonio es verdad, punto. Eso es circular, ¿no? Porque yo sé, yo lo digo. No, Cristo refuta eso diciendo, no, mi testimonio no es solo mío. Mi testimonio es lo que el Padre dice, lo que la Escritura dicen, está escrito y en boca de 2 testigos. Mi testimonio no es solo mío, también el Padre que me envió, el Padre testifica de mí, las Escrituras testifican de mí, la ley testifica de mí. Entonces Cristo encuentra 2 testigos más. La ley, el Padre y otro testigo. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. 3 testigos que testificaban que Jesucristo es el Mesías en el contexto. Así que Cristo se quita esa falacia circular, ¿no es cierto?, de encima. Otra cosa importante, defendernos de una falacia. La hermana Yevenibe acaba de hacer una petición de principio, ¿no? Ella dice que la hermana Yevenibe es la hermana más linda del mundo. Ok, eso es falso. No. ¿Cómo tú detectas que te están mostrando una falacia sobre ti? Bueno, demuestra que yo he dicho eso. O sea, demuestra que yo dije tal cosa o que yo supuse tal cosa. Entonces, las falacias, primero, son acusadas y demuestra eso que dijiste. Cuando nos hacen a nosotros, nos cargan la falacia, ¿no? Cristo no estaba diciendo en el contexto que él, por lo que él decía, era verdad. O sea, yo cuando dije eso, no, eso lo estás concluyendo tú. Tú estás concluyendo tal cosa. Pero eso es cuando nos tratan de montar falacia a nosotros. Hablando con un hermano me decía, está haciendo una falacia del... La llamada está terminando. Profe, el mil francotirador. gracias, lo estamos siguiendo. Vamos con la otro link.
Sí, yo puedo enviar otro link.